Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos estaremos refiriendo al principio número 30 de nuestra guía de estudios. Este lleva por título: el deseo ferviente del regreso del Señor nos mantiene viviendo productivamente. Nuestro texto base se encuentra en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este regreso del Señor es un evento en el cual todos estamos pendientes con gran expectativa y además nos mantiene trabajando para la obra y la gloria del Señor. En San Juan 14:3 se encuentra la promesa de este retorno. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juntamente con el texto base estaremos analizando también Mateo 24, los versículos del 36 al 51. La pregunta siguiente es: ¿está usted preparado para el retorno de nuestro Señor Jesucristo? El deseo ferviente del regreso del Señor nos mantiene viviendo productivamente. Vamos a analizar algunos particulares del libro del Apocalipsis para poder comprender mejor la lección. Este libro es el libro de la revelación de Jesucristo. Revelación significa descubrir, destapar, desvelar algo. Su contenido expone un claro mensaje sobre el propósito de Dios para el final de los tiempos. Es el último libro de la Biblia y el único profético del Nuevo Testamento. Hay otros libros en el Antiguo Testamento, por ejemplo Daniel, que es completamente profético. Y también están pasajes de Isaías, Zacarías y Ezequiel. Es el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia, Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba en la isla de Patmos, recluido en ella por causa de su trabajo para el Señor Jesucristo. Fue escrito hacia el final del primer siglo, alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, que persiguió ferozmente a la iglesia primitiva. Sin el libro del Apocalipsis, la Biblia estaría incompleta, como una historia sin un final. Lo que comenzó en Génesis llega a su culminación en Apocalipsis. La estructura del libro se divide en tres secciones principales, según Apocalipsis 1:3. La primera, las cosas que has visto, en el capítulo 1, o sea, el tiempo pasado. Las cosas que son, alude al tiempo presente y a la época de la iglesia, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y 3, las cosas que han de ser después de estas que están aconteciendo y que ya acontecieron. Lo que acontecerá en el futuro, capítulos del 4 al capítulo 22. Apocalipsis 1:3 contiene una bienaventuranza especial. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Este verso contiene una bendición triple, que es leer, oír y guardar. Vamos ahora a darle la importancia de vida al libro de Mateo, al capítulo 24 específicamente, y estaremos leyendo los versos del 36 al 39, que nos dicen de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este verso de la Escritura establece que el día y la hora del retorno del Señor se encuentra solamente bajo la potestad y el conocimiento y la soberanía del Padre. Ante este retorno inminente, nuestra mayor responsabilidad es mantenernos vigilantes, lúcidos y alertas, como nos exhorta 1 de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, nos dice este pasaje bíblico. En 2 de Pedro 3, del 13 al 14, vemos otra palabra que es muy significativa.
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Los versículos 36 al 39 nos presentan una pregunta. ¿Cómo supo Noé que vendría el diluvio? Es muy significativo. El estado de situación en Génesis previo al diluvio era muy caótico. Estos versículos en Génesis 6, del 5 al 6, señalan en qué condición se encontraba el ser humano previo al diluvio. Veamos algunas características. La maldad de los hombres era mucha, había ido creciendo. Todo designio de los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo hacia el mal. Dios se entristeció de haber creado a la humanidad. No entendieron, no se arrepintieron hasta que vino el diluvio. Génesis 6:13 declara que la tierra estaba llena de violencia. Y es muy importante que veamos algunos versículos que se encuentran en 2 de Timoteo 3, del 1 al 15, para encontrar un paralelismo entre Génesis y las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento. Este 2 de Timoteo 3, del 1 al 15, describe el carácter de los hombres en los postreros días. Serán tiempos difíciles y peligrosos. La gente se amará a sí misma y a su dinero. ¿Cuánta gente vemos en esta condición? Gente que se ama a sí mismo y ama más a su dinero, aman más el tener que el ser. Serán altivos, arrogantes, orgullosos, nos escribe 2 de Timoteo, burladores de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, irreverentes, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán autocontrol, crueles y odiarán lo que es bueno. Muchas más de estas cosas en los últimos tiempos también los estamos viendo ahora. Traicioneros a sus amigos, serán imprudentes, amarán los placeres en lugar de a Dios, actuarán como religiosos y tendrán apariencia de piedad, o sea, lobos vestidos de ovejas, pero su conducta no es consona con lo que profesan. Más o menos la misma situación en la cual se encontraba el estado de situación en Génesis previo al diluvio. Vayamos a los versículos 42 y 44 del libro de Mateo 24. ¿Qué nos dicen estos versículos? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En estos versos, la palabra reitera la importancia de velar permanentemente, estar atentos, despiertos, lúcidos para ver el mal y huir de este y acogernos a la bendición de las enseñanzas cristianas. Nos insta a estar preparados para este encuentro, ya que su venida acontecerá en cualquier momento, sorpresivamente. En Tesalonicenses 5:23 leemos de la siguiente manera: y el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 21:3 nos plantea lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estos versículos nos llaman nuevamente a estar atentos, preparados. En los pasajes 45 al 51 nos encontramos, del libro de Mateo 24, nos encontramos con una parábola. En esta leemos lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, trabajando por el bien. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor demora, tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber como los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente.
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de estos versos resaltan al siervo fiel y prudente, al cual su Señor lo pone a cargo de toda su casa, y éste, viendo que tiene una gran responsabilidad, cumple con toda esa responsabilidad de proveerle el alimento y el sustento a sus consiervos, de velar por el bien de su alma y por el bienestar de los demás también. La fidelidad y responsabilidad de este siervo será recompensada. El Señor de la casa lo pondrá sobre todos sus bienes. La Biblia nos exhorta en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis para traer la historia de un gran siervo del Señor. El obispo Policarpo, de la iglesia de Esmirna, en los principios de la iglesia primitiva, fue llevado de pronto por su confesión y por su profesión de fe a negarse a tener en cuenta el nombre del emperador de ese tiempo. El emperador en aquel tiempo era reconocido como Dios, como una deidad, y todos los cristianos se negaban a tomarlo en este sentido, porque obviamente tenían a su Señor, a Jesucristo en su corazón. Policarpo fue llevado ante el sacrificio y le dieron la última oportunidad de su vida. Eso entendían los romanos, de que si negaba a Jesús podía salvar su vida. Y lo llevaron a pensar inclusive de que fuera más condescendiente con su propia vida, porque ya tenía 86 años, y este respondió de la siguiente manera: 86 años he servido al Señor, nunca me ha dejado, ni me ha dejado de dar bienes para mi espíritu y mi alma. ¿Cómo pues entonces habré de negar al Dios que únicamente me ha hecho bien? Y fue llevado al sacrificio por esta confesión. No obstante, el siervo malo, aquel que se descuida, volvemos al pasaje de Mateo 45:51 y a la parábola de comparar el siervo bueno, como Policarpo en este sentido, y el siervo malo, que dice: el Señor tarda, el Señor demora, y entonces empieza a hacer cualquier cosa, lo malo, porque piensa que el Señor, quizás inclusive llega a pensar que el Señor ya no vendrá. Entonces empieza a hacer lo malo, y el Señor aparece en el momento en que no se lo espera. En ese momento entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. La Biblia nos recuerda en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos tener presente que no sabemos el momento exacto. ¿Cuántas pérdidas usted ha sufrido en su vida? Quizás algunos de familiares muy amados, que de momento perecieron. Si no estaban apercibidos, quizás no están ya en la presencia del Señor. Pero si en algún momento tuvieron un pensamiento hacia Dios y quisieron hacer lo bueno permanentemente por causa de ese pensamiento, entonces sí que están ante la presencia del magnífico Señor. Debemos tener presente entonces que como no sabemos el tiempo, debemos ser cuidadosos con el tiempo y cómo lo administramos. En 1 de Juan 3:3 nos dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de su venida debe ser un recordatorio de que Dios siempre está activo en nuestra propia vida. Nos mantiene en el presente para que vivamos una vida de pureza, a plenitud y obediencia en su palabra, y nos encomienda la responsabilidad de llevar a otros, no solamente de cuidarnos nosotros mismos, sino de llevar a otros al conocimiento de Cristo para que también ellos sean salvos. Pablo declaraba lo siguiente en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mantengámonos en la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo y vivamos productivamente para Él. Dios les bendiga, hermanos.